el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, les da la más cordial bienvenida a este evento virtual. Mi nombre es Ruth Cienfuegos, soy la especialista en gobernabilidad democrática y voy a tener el gusto de facilitarles este evento. Queremos agradecer la presencia de la Universidad de Oriente, tenemos a CITECHI, USLP de México, MAG, CENTAMAG, la Asociación de Promotores Comunales de San Salvador, ACUGolfo, la Asociación Amocacahuira, ADERMUSA, Corporación de Abogados de Oriente, Juzgado de Familia, San Miguel, Joven Go, Fundación Educo, Fundación Segundo Montes. También tenemos personas de las alcaldías de Nueva Granada, Hualocotecti, San Salvador, Lolotique, San Miguel, Monte San Juan, ISD, Tribunal de Ética Gubernamental, Universidad de El Salvador, TM Consultores y algunos consultores independientes. Una de las líneas de investigación del CIDEMO es la representación política de la mujer. Actualmente, con la visión estratégica de su director, se está impulsando la campaña Mujeres Comprometidas por la Democracia. En el periodo de confinamiento decretado por las autoridades, se han identificado 4 vulnerabilidades específicas para las mujeres: aumento de la violencia intrafamiliar por convivencia con el agresor, déficit de acceso a los servicios de salud, en concreto sexual y reproductiva, y las mujeres ejercen la mayor parte del trabajo informal y con el confinamiento eso aumentó su vulnerabilidad económica. Las mujeres forman además parte de la primera línea de combate de la pandemia. CIDEMO, consciente de esta realidad, ha programado la conferencia virtual denominada La mujer y la violencia en época de la pandemia de la COVID. La agenda a desarrollar será la siguiente: el saludo, palabras del evento a cargo del licenciado y maestro Rodolfo Mejía Dietrich, la conferencia magistral por la licenciada Yesenia Arévalo, un espacio de preguntas y respuestas y cierre a cargo de la licenciada y maestra María Luisa Sevillano, vicerrectora académica y coordinadora del Comité de Género de la UNID. Sin más preámbulo, dejo las palabras del evento a cargo del licenciado Mejía Dietrich. Licenciado, ¿se encuentra por ahí? Muy buenos días, ingeniera Ruth. Muchas gracias por la coordinación espléndida de este evento. En primer lugar, quisiera expresarles que, según datos de ONU Mujeres a nivel global, macro, ¿verdad?, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia en algún momento de su vida. Y ya no digamos la última encuesta aquí en El Salvador sobre violencia contra las mujeres, que fue elaborada por la Digestix a lo largo de su vida. 7 de cada 10 mujeres entrevistadas pues manifestó haber sufrido violencia. Y para el CIDEMO es cuestión de incidir dentro de la sociedad civil para poder impactar los destinos del país en la lucha y prevención de la violencia contra las mujeres. Primeramente, a todos los asistentes, desearles muy buenos días y desear que se encuentren bien en este contexto de emergencia sanitaria por COVID-19. Para el Centro de Investigación para la Democracia, CIDEMO, es un honor darles la más cordial bienvenida a estudiantes, a actores que pertenecen a diferentes organizaciones de la sociedad civil y a nivel nacional y a nivel internacional, profesores, investigadores, y al Comité de Género también de la Universidad de Oriente, que es liderado por la vicerrectora académica, la maestra María Luisa Sevillano. Hay que reconocer que este comité constituye un baluarte fundamental que busca eliminar algunos estereotipos de género desde la academia. También un cordial saludo a la representante de USAID El Salvador, a Jimena Abondanza, nuestra OR del Proyecto Sociedad Civil y Democracia en la región oriental, en enlace con la Universidad de Oriente. Aparte, agradecer la presencia de la ponente esta mañana, Yesenia Arévalo, quien representa Plan Internacional y tiene la coordinación nacional del proyecto sobre empoderamiento de niñas,
adolescentes y de masculinidades alternativas en niños y adolescentes. Asimismo, manifestarle desde el CIDEMO, licenciada, que es bienvenida a este tipo de reflexión académica e investigativa sobre problemáticas sociales de la realidad nacional del país y donde la violencia contra las mujeres no es la excepción. Ya lo decía la ingeniera Ruth, la legitimación de esta iniciativa, Mujeres Comprometidas, inclusive con la democracia, surge amparada en una línea de investigación del CIDEMO que tiene como contexto la representación política de la mujer, porque sabemos y estamos conscientes de que las mujeres han sido un factor de cambio social, institucional, en los contextos de inestabilidad, de apertura al diálogo, de procesos de concertación y exclusión social inclusive. Y así se vuelve necesario realizar un análisis durante, antes y post pandemia por COVID-19 en el tema de la mujer y la violencia. Y en ese orden de ideas fue que se pensó en la búsqueda de un aliado estratégico para el desarrollo de este evento, y como lo es Plan Internacional, y no dudamos de la excelente capacidad técnica de la licenciada Arévalo. Por último, y como lo expresaba el día de ayer, pues en referencia a una de las frases de Albert Einstein, y es que hay que recordar que la mente es ese paracaídas que solo funciona si se abre. Por tal razón, todos los asistentes en esta mañana, abrir la mente para absorber esta exposición magistral que nos trae la licenciada Arévalo, y agradecerle infinitamente su valiosa asistencia virtual. Es cuanto, y desearles un excelente día. Adelante, ingeniero. Bueno, gracias, licenciado, por sus palabras. Procederíamos a dar inicio a la conferencia, pero para ponernos en contexto, vamos a leer el perfil profesional de la licenciada Yesenia Arévalo, que es muy amplio y con mucha experiencia en el área de género. En primer lugar, ella es feminista, licenciada en Trabajo Social, y es egresada de la Maestría de Políticas Públicas y Género de la Facultad de Ciencias Latinoamericanas, Flaxo, México. Tiene también una especialización de Políticas Públicas y Género de la misma Facultad Latinoamericana, una especialización en Prevención de la Violencia contra la Mujer de la Universidad Pedagógica, un posgrado de la Escuela en Investigación y Políticas Públicas para la Igualdad de Género de Claxo, UNESCO, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. También es facilitadora online de diferentes cursos en procesos de formación con grupos de jóvenes en el contexto de la COVID-19, precisamente en la temática de igualdad de género y otras. También facilitadora en procesos de sensibilización online en perspectivas de género con personas adultas, y es facilitadora técnica de género del Parlamento Centroamericano en la ciudad de Guatemala. También facilitadora de honores del programa de empresarialidad femenina de CONAMIPE. Ha sido tallerista de voces del El Salvador en la experiencia ejercida a los 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Tiene diferentes certificaciones en el tema de adolescencia y diversidad sexual. También tiene una certificación de formación de formadores en el análisis de la situación de la niñez y de la adolescencia con enfoque de equidad, y también ha tenido coordinaciones en diferentes proyectos a nivel nacional e internacional, entre lo que podemos destacar el proyecto de empoderamiento de niños y adolescentes y masculinidades alternativas en niños y adolescentes a nivel nacional y regional, mujeres políticas municipales a favor de la igualdad en El Salvador, por más mujeres participando en los consejos municipales. Y creo que nos echamos un buen rato de la conferencia siguiendo con el currículum de la licenciada. Para nosotros es un gran orgullo tenerla aquí, licenciada. Ella viene especialmente, para podernos dar y a conocer sus conocimientos sobre este tema. Dejo con ustedes a la licenciada Arévalo. Bueno, primero, muchas gracias por permitirme estar en un espacio tan necesario, tan importante, generado por el Centro de Investigaciones para la Democracia CIDEMO,
con el objetivo pues de promover conciencia y de debatir sobre problemas públicos que impactan en nuestra sociedad. Pues en esta oportunidad, primero, antes de iniciar, quiero agradecer a la licenciada Ruth Evelyn Cienfuegos, especialista en gobernabilidad democrática. También gracias por la presentación, licenciada. Al licenciado Rodolfo Mejía Dietrich, también director del CIDEMO, quien nos permite también su honor estar acá. Al licenciado Luis Vázquez también por ser el canal de conexión para poder estar en este espacio, y a la licenciada María Luisa Seriano y a la licenciada Jimena Bonanza de USAID, representante de USAID. Muchas gracias. Sin duda, lo que vamos a estar compartiendo ahora pues son problemas que impactan en nuestra sociedad, y esta oportunidad, ¿verdad?, referida a una de las áreas relacionadas con los derechos humanos y en un contexto social, político, referido a la pandemia del COVID-19. Y de tal manera que pues vamos a ver cómo ha agudizado la violencia, principalmente en las mujeres y en las niñas, por este confinamiento. Voy a compartir con ustedes, si me permiten, mi pantalla de presentación. Me indican, por favor, si están viendo la presentación. En efecto, podemos ver. Sí, licenciada, está perfecta. Gracias. Ok, gracias. Bueno, para iniciar, voy a hacer como los antecedentes de la situación en la que estamos en este momento. Recordamos que el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, como una emergencia de salud pública de importancia internacional, emitiendo orientaciones para proteger la salud de las personas y preparar a los países con medidas para disminuir el impacto de morbilidad y mortalidad. El 11 de marzo se declara en El Salvador, a través de la cuenta personal de Twitter del presidente de la República, una cuarentena en todo el territorio nacional a través de un estado de excepción. Se inicia, según datos del Ejecutivo, con 56 personas que venían provenientes de países donde sí ya se había confirmado el contagio. Actualmente, a la fecha, tenemos cerca de 12.975 personas confirmadas con el contagio de la enfermedad, del virus, perdón. Ante tal situación, es importante analizar las exposiciones de representantes de las Naciones Unidas, y en este caso, Antonio Guterres, en abril pasado, hizo un llamamiento de poner fin a la violencia ejercida en todas sus manifestaciones, pero en especial para muchas mujeres y niñas en el mundo, donde la amenaza era mayor, donde la amenaza donde ellas deberían de estar más seguras, es decir, en sus propios hogares, con sus propias familias. Y además mencionó, voy a permitirme leer la cita de él: sabemos que los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para reducir el COVID-19, pero pueden hacer que las mujeres se vean atrapadas en parejas abusivas, identificando que en las últimas semanas, con el aumento de las presiones económicas y sociales y del miedo, se han visto un estremecedor repunte global de violencia doméstica, por lo que hizo un nuevo llamamiento a la paz en los hogares de todo el mundo. Asimismo, la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó que este virus está exponiendo las desigualdades endémicas que han sido
ignorada durante mucho tiempo. Ahora bien, en El Salvador, en el año 2012, entra en vigor la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, conocida como LEIV, la cual tipifica por primera vez todos los tipos de violencia de género, incluyendo el feminicidio, que reconocemos o se define como el asesinato de mujeres por su condición de ser mujer, los cuales son muy frecuentes en las relaciones de pareja, en las relaciones de noviazgo, el acoso sexual, el comercio sexual, las maras o las pandillas, y trata para todo tipo de explotación. La LEIV considera las diferentes formas de violencia que afectan la vida, la integridad, la seguridad de nosotras las mujeres. En tal sentido, define los tipos de violencia que están también dentro de la ley, como es la violencia económica, la violencia feminicida, la violencia física, la psicológica y emocional, la violencia patrimonial, la violencia sexual y la violencia simbólica. Asimismo, también dentro de la ley están estipuladas las modalidades de la violencia, que es la violencia comunitaria, violencia institucional y la violencia laboral. En estos datos que les presento en esta diapositiva, podemos ir analizando la cantidad de feminicidios que han habido durante los últimos 8 años. Y en tal sentido, durante estos años han sido asesinadas alrededor de 3.016 mujeres en El Salvador. Sin embargo, ¿verdad? Pese a tener un marco normativo que obliga al Estado a sancionar severamente el feminicidio, no se han logrado las condenas que se hubieran querido hacer por los procesos que se han expuesto en la Fiscalía General de la República, ya que únicamente han sido datos desde esta misma institución que lo reporta, una tercera parte de los casos que han sido tipificados por el delito de feminicidio. También la institución señala que muchas veces estos procesos probatorios no llegan a definirse porque durante este proceso penal las pruebas no son contundentes. No hay una parte de indagación, de investigación que logre que estos casos puedan diluirse de esta manera y llevar un proceso penal. En términos estadísticos, solo el 8.5% de las muertes de mujeres que fueron procesados durante estos años se ha logrado probar como un feminicidio. Entonces, ante estas cifras, tomando en cuenta los subregistros de mujeres, de adolescentes, de niñas desaparecidas, el Estado sigue teniendo grandes retos para superar estos sesgos y la falta de voluntad de muchos funcionarios y funcionarias que hacia probar la existencia de este fenómeno, para ellas y para ellos representa también un obstáculo. Esto no solamente afecta los casos de feminicidio, sino también afecta todos los tipos de violencia que en su mayoría son los primeros indicadores para continuar los pasos hasta desencadenar este que yo les menciono, que son por razones de género. Ahora bien, según la revisión de investigaciones recientes de la revista El Faro respecto a los feminicidios, de los casos con requerimientos de feminicidios,
Solo la mitad de estos, cuando pasaron a la etapa procesal, fueron admitidos con esta tipificación en audiencia preliminar. Y la investigación señala que de estos casos durante el proceso se habían perdido por la poca o por la nula capacitación en los temas de género dirigido hacia las funcionarias y funcionarios de las instituciones. En los casos de feminicidio que han llegado a una condena judicial, ha quedado demostrado muchas veces que las mujeres no murieron inmediatamente. Antes del ataque, se observa un patrón de violencia extrema. Y esta investigación del Faro da esta información de algunos casos como una muestra que los hombres matan por razones de género, como a las niñas recién nacidas, así como a una adulta de 70 años. Y esto confirma a veces, en su mayoría de veces, que el victimario, en estos casos de feminicidio, tiene una relación de un círculo muy cercano, muchas veces su pareja. Solamente en estos 20 casos, de estos 82 casos analizados en esta investigación, no se prueba ninguna relación previa a las víctimas. Es decir, estamos hablando de un 24%, ¿verdad?, que no son familiares. Esto también hay que tomarlo en cuenta, porque los feminicidios generalmente nos encontramos con una historia reiterada de violencia que viene a finalizar o que culmina en la manifestación máxima, que es el feminicidio. Entonces, volviendo a datos del 2018, se contaron cerca de 3.340 homicidios, y de esos 3.000, alrededor de 300 fueron feminicidios. De 3.340 homicidios, alrededor de 300 fueron feminicidios. Con el nuevo gobierno instaurado en junio del 2019, los números bajaron y llegaron a tener días cero de asesinato. Sin embargo, al estar en el confinamiento el 24 de abril, en medio de la pandemia, en 4 días se cometieron 74 homicidios, y entre estos 8 feminicidios, 3 intentos de feminicidios y 2 transfeminicidios. Actualmente, según el Observatorio de Género de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, se tienen 26 registros de mujeres asesinadas en manos de su pareja. Las organizaciones feministas han sido quienes han estado denunciando públicamente los datos de violencia de género. Son quienes han monitoreado y están realizando esa labor de atención para mujeres que están enfrentando esta situación de violencia física, pero también de violencia psicológica. Y cabe mencionar que los datos que ellas manejan, pues han registrado un aumento de denuncias durante la cuarentena domiciliar en la que nos encontramos. Y mencionan que se ha aumentado el 150% en casos de violencia contra la mujer, y a nivel de algunos departamentos, según datos de la colectiva feminista, reportan incluso un aumento del 60% respecto a los meses anteriores. Los países en América Latina, según la CEPAL, del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, afirman que los resultados de las mediciones de las tasas de feminicidio por cada 100,000 mujeres son mayores en El Salvador, en Honduras, en Bolivia, en Guatemala, en República Dominicana, y El Salvador es el que repunta
con el 6.8%. Estos datos ustedes los pueden encontrar en el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, CEPAL. La violencia de género no creamos que es un hecho exclusivo de nuestro país, ni de América Latina, porque los datos, cuando hacemos una investigación, nos damos cuenta que vienen desde Asia hasta Europa, y estos han aumentado las denuncias porque se ha incrementado y deriva principalmente de una cultura machista, y por lo tanto aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas. La disminución de llamadas que muchas oficinas mencionan no es que haya una baja de la violencia, sino que estando dentro de sus casas están los agresores e inhiben a las víctimas. Y ahí es donde encontramos ese indicador oculto o ese subregistro del que se menciona, que están las víctimas que no denuncian. La Unión Europea en Colombia lanzó esta campaña que les presento ahí precisamente para hablar sobre esta pandemia, que preocupa cómo se ha aumentado en estos últimos días. Esta campaña del coronamachismo, la otra pandemia, busca hacer esta pedagogía sobre el respeto e invita a denunciar los casos de violencia que están pasando dentro de sus hogares y que incrementan los casos de denuncia incluso al 140% en llamadas telefónicas. En Argentina, por ejemplo, durante la cuarentena del confinamiento, se presentaron solo en 23 días 18 feminicidios. Y de estos casos, el 70% se dieron en la vivienda, en su casa. Cuando la casa es el resguardo, es lo seguro. Pero para la pandemia de la violencia, el lugar menos seguro es nuestra casa. Y en este sentido, quiero mencionar que la mayor presencia de la violencia de género dentro de los hogares se asocia a veces a la manera de afrontar las crisis en las cuales es habitual que las mujeres salgamos mayormente perjudicadas. La situación de vulnerabilidad, de inseguridad, de exposición, de pérdida de justificaciones por las ausencias materiales y por las ausencias emocionales, incrementa la respuesta de violencia. Y las mayores víctimas somos las mujeres, las niñas y niños y las personas adultas mayores. Y aunque el virus no discrimina como lo mencionan, sus impactos sí, porque son diferenciados. De hecho, la pandemia está generando, según reportes en el mundo, a través de ONU Mujeres, una ola de estigmatización y una ola de discriminación alrededor de grupos nacionales, de grupos étnicos con quienes se sospecha que tienen COVID, ¿verdad? Y pues lo estamos viendo nosotras y nosotros acá con las trabajadoras y trabajadores de la salud. El confinamiento dentro de los hogares por varios días, como mencionaba, la frustración, el estrés, las razones económicas. Y esto sí es importante que lo manejemos, ya que la CEPAL ha mencionado que se proyecta que a finales del año 2020, 4 de cada 10 personas salvadoreñas estarán en situación de pobreza. Esto significa un crecimiento de 6.5% porcentual en comparación con el año 2019. Entonces,
el aumento de la ansiedad por la sobreexposición de información a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, que nos generan miedo, que nos generan estrés, que nos debilitan nuestro sistema inmunológico al tener ese temor. El miedo de tener el contagio, el miedo de nuestra situación económica, el miedo de perder nuestros empleos. A eso sumamos la violencia, cómo se ha naturalizado y cómo representa una mayor exposición a las situaciones de violencia que se dan dentro de la familia. Según la Fiscalía, en el caso de la violencia contra las niñas y niños, en junio se reportaban 243 casos de maltrato infantil, 353 violaciones en menor incapaz y 104 violaciones agravadas y 274 casos de agresión sexual, más que en el año anterior. La Fiscalía General procesó un promedio de 11 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Entonces ha arrojado un dato que más de 4,000 casos al año son expuestos en alerta incluso por las Naciones Unidas, por la vulnerabilidad que está viviendo la niñez, y en este caso, pues nuestra niñez salvadoreña. Entonces, en la medida que el tiempo y la línea y la exposición virtual de las mujeres también, que ahora estamos con estas herramientas digitales y que ponemos también a las niñas, adolescentes, a los niños y adolescentes a recibir clases, generalmente esto aumenta cuando se tiene acceso a Internet, ¿verdad? Cuando no se tiene, pues hay otra discriminación. También las mujeres, a través del teletrabajo o la teleeducación o incluso el teleactivismo. No sé si ustedes se han tomado el tiempo para poder ver a veces comentarios que se dan luego de una opinión que alguna mujer hace en favor de la política de la que ella cree. Y cómo esta mujer o esta joven o esta adolescente pues es atacada. Incluso funcionarias públicas han recibido ataques cibernéticos. Esto nos muestra que hay fuertes indicios que se está intensificando la ciberviolencia y el ciberacoso en todos los espacios virtuales, como las redes sociales, como las salas de chat, incluso los servicios de teleconferencia y muy alerta, juegos en línea también. Podemos ver cómo están presentes en las normas sociales que están muy arraigadas en el imaginario común, lo cual contribuye como a normalizar la violencia, como a normalizar la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra los niños, y entre los cuales pues hay una permisividad para el castigo físico. A principio de la cuarentena, a mí se me pidió colaborar haciendo tips, y precisamente para que las personas que estuvieran dentro de la casa como responsables de las niñas y niños, pues no acudieran al castigo físico por cualquier situación, porque hubo un incremento. Entonces, las normas de masculinidad que se manejan están basadas en el control, en la violencia, en los desafíos. Entonces, necesitamos transformar esta sociedad
con una sociedad de igualdad de género. Porque el aislamiento nos está haciendo ver cuánta carga también está tercerizada para las mujeres. El tiempo, el esfuerzo para las mujeres, para garantizar todas estas tareas. Entonces abre una valoración del cuidado. Y hay que poder pensar entonces la importancia del cuidado como un ordenador social, porque son actividades y tareas que no pueden prescindirse, dejar de hacerlas. En confinamiento nos guardamos, nos encerramos, no fuimos a trabajar, trabajábamos desde la casa, pero la sociedad seguía funcionando y las tareas esenciales que no se pueden obviar siguieron haciéndose, sin ninguna excepción. Según Claxo, el 80% del trabajo no remunerado lo realizan las mujeres y las niñas. Las tareas del cuidado de alimentación, las tareas del cuidado de trabajadoras esenciales de la salud, las tareas del cuidado de la primera infancia, las tareas de cuidado de las personas con discapacidad, las tareas de cuidado de las personas adultas mayores. Es decir, que las tasas de participación femenina en los cuidados son siempre mayores que las masculinas. Y la participación de las mujeres en estos cuidados ante esta situación, pues aumenta. Y lamentablemente disminuyen los ingresos económicos. Entonces hay un fuerte impacto al agravar esta desigualdad, porque las familias con mayor situación de empobrecimiento y en general las familias monoparentales que tienen jefatura femenina son las que tienen mayores riesgos. Después de esta pandemia, cuando tengamos una crisis que viene, que tiene que ver con un problema ya más estructural, referente a las políticas públicas, se ha estado evidenciando que hay una ineficacia, que hay una ineficiencia y que no da respuesta a una situación inédita como esta, porque las atenciones no tienen ese enfoque de violencia de género que está pasando. Y no se está preveyendo el futuro. ¿Qué va a suceder ante la violencia que se va a ir llegando más a nuestros hogares? No hay un mecanismo real que impida que las mujeres sigan siendo asesinadas en sus hogares en el confinamiento. No hay una claridad sobre una estrategia integral que pueda atender el COVID con un enfoque intersectorial. La cuarentena nos abre una oportunidad de acción para crear políticas públicas que contribuyan, que transformen, que desde una visión de poner a la persona en el centro, de cambiar una forma de pensamiento, de cambiar esa forma de ahí vemos cómo haces, ahí vemos cómo salís. Es decir, no podemos buscar soluciones individuales, hay que enfrentar estas condiciones adversas con una mirada, con un espíritu, con una visión comunitaria. Se requiere una transformación de un sistema que pueda incluso redistribuir la riqueza, revalorizar a las personas, revalorizar e involucrar a los movimientos comunitarios, a los pueblos indígenas, a nuestros pueblos originarios, a los movimientos de las mujeres. Necesitamos como sociedad afrontar esta problemática desde una perspectiva de solidaridad, de sororidad, en la que todas y todos nos podamos contribuir, podamos colaborar. Entonces la comunicación clara y precisa se vuelve un factor fundamental. Por otra parte, sería un enorme retroceso en términos de convivencia social si nos convertimos en ver a las demás personas como una amenaza
y no desde una óptica de cuidados comunitarios, y no desde una óptica de solidaridad en la que nos cuidamos y cuidamos a las demás personas. Pero esto implica defender nuestro derecho a la convivencia y a combatir esas lógicas punitivas con las que se atienden problemas sanitarios. Y por ello es que las feministas decimos hay que replantearnos despatriarcar la economía desde una perspectiva del cuidado, desde la perspectiva de cooperación, de transitar a un espíritu comunitario y valorar la vida y enfrentar las crisis. Y es necesario por eso crear políticas públicas de cuidado como esa herramienta de capacidad para la intervención del trabajo hacia la igualdad. Y de esta manera podríamos acortar brechas de desigualdad, podríamos promover valores como la solidaridad, la organización comunitaria, los refuerzos de redes colectivas, de redes afectivas de apoyo, el cuidado como un derecho. Solo les voy a pedir que me apoyen en el tiempo porque no sé si me puedo tomar más del tiempo que tengo previsto. Por favor. 5 minutos más, licenciada, para entrar a preguntas y respuestas y a propósito, cualquier pregunta lo pueden hacer vía chat que está en la derecha de su pantalla. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Acá les presento yo una serie de noticias que ustedes buscan, ponen en el buscador de su preferencia y van a encontrar todas estas situaciones. Por eso es importante considerar que numerosas mujeres están enfrentando situaciones de violencia en sus relaciones de pareja. Estas se encuentran en este momento inmersas en procesos de ruptura de sus vivencias, para lo cual es necesario ver cuáles son los factores, cuáles son los mecanismos que intervienen, qué es lo que está pasando para lograr llegar hacia las mujeres y fortalecer su grado de autonomía personal. Y esto puede hacer que muchas de ellas incluso utilicen momentos de diferentes rupturas a pesar de toda esta situación. Hoy se oye un gallito por ahí. En todo proceso de intervención, el respeto a las decisiones de las mujeres entendidas es fundamental para ganar la confianza y para de esta manera contribuir para que ellas puedan ir saliendo de esta situación de violencia. No debemos, digamos, como olvidar el objetivo de la intervención, de fortalecer las capacidades de las mujeres que están viviendo en violencia y de convertirnos en apoyo, en ser eficaces y eficientes. Eso es lo que esperamos de la atención integral. También actualmente pues hay en El Salvador diferentes mecanismos para ayudar a las mujeres que enfrentan violencia a buscar alternativas que puedan sustituir de manera momentánea la situación que están viviendo. Entonces, es importante que este tema de la violencia, de los feminicidios que se están dando en el confinamiento, pueda ser atendido de una manera integral. Y en tal sentido, esto significaría también que las mujeres no deberían de perder sus derechos y sus garantías ante situaciones como las que están viviendo. Actualmente, dentro de los protocolos de atención que las instituciones
en este caso el ISDEMU tiene, pues mencionan, ¿verdad?, el tema de la violencia en el ámbito familiar, el tema de la violencia feminicida. ¿Están viendo la presentación o se desactivó? Sí se ve, licenciada. Ok, perfecto, gracias. Campeona la veía. Entonces, este diagrama que les presento es como parte del Sistema Nacional de las instituciones de atención especializada UIAM, que está por sus siglas, y que está en el artículo 25 de la LEIF, ¿verdad? Ahí es donde también está cómo funciona el sistema, cómo están estas condiciones, estas medidas relativas a la protección y a la seguridad de los servicios de emergencia, de los servicios de acogida, incluidos pues los lugares de prestación de estos servicios, y cómo también estas normas citadas son obligación. Hay una obligatoriedad en cuanto a que esta unidad de atención especializada tiene con estas instituciones que la conforman, con base al artículo 25 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. Entonces, tenemos una estructura, tenemos un sistema. No es que estamos en el aire, están funcionando, pero estamos viendo que las medidas quedan cortas ante situaciones de crisis como la que estamos viviendo. El ISDEMU ha elaborado lineamientos, ¿verdad?, para que estas instituciones mandatarias pues realicen esa labor de monitoreo periódico, ¿verdad?, y que puedan estar funcionando. Esto está desde el año 2015 y tiene servicios institucionales de atención especializada para mujeres. También dentro de las unidades institucionales especializadas para las mujeres, pues hay diferentes oficinas departamentales y sedes centrales que prestan servicios, que están brindando información y asesoría a través de líneas gratuitas telefónicas, ¿verdad?, a través de casas de acogida. Tenemos aún el programa de Ciudad Mujer, ¿verdad?, el cual pues es un programa exitoso que tuvo un alcance extraordinario para una cobertura alrededor de 940,000 mujeres, ¿verdad?, que tuvieron esa atención integral. Estaba compuesta por asesorías legales y terapias psicológicas, grupos de apoyo y autocuidado. También unidades especializadas en el ámbito de la atención ciudadana, las ONIMujeres de la ODAC, ¿verdad? Y también las unidades de atención especializadas que están atendidas en la Procuraduría General de la República. Y las unidades de atención especializada también la unidad de atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar, que están en los centros, en el centro judicial integrado también. Entonces, el sistema está estructurado, pero hemos podido evidenciar las limitantes que se han generado debido a esta situación que nos ha desbordado a todas y a todos. Quizás para ir ya concluyendo, las medidas del confinamiento han expuesto lo debilitado de la seguridad social. Por tal motivo, no se cuenta con las necesidades intersectoriales y la realidad socioeconómica de la mayoría de la población salvadoreña que vive en condiciones de pobreza y quienes tienen que a veces subsistir a través de una economía informal que está exponiéndose a empleos precarios, a una economía agrícola sin dinamización mayor por parte del Estado, y las cuales pues no aseguran estas necesidades básicas.
Al momento, yo también podría concluir que no existen medidas que visualicen la violencia basada en género. No hay un plan de emergencia que pueda atender esta crisis de violencia hacia las mujeres. Pese a que tenemos un marco normativo integral, pero estamos quedando en evidencia sobre las limitaciones, sobre los desafíos para diseñar políticas públicas en situaciones de emergencia y proteger tanto a mujeres en toda su dimensión y en toda su diversidad. La declaración del estado de excepción incrementó estos casos de violencia. Y aunque por parte de las organizaciones que trabajan por los derechos humanos de las mujeres exponen esta emergencia, la protección por parte del Estado aún no se ve oportuna y pone en riesgo a cientos de mujeres que pueden incrementarse ahora en un dato más de feminicidio. También a través de la investigación, pues se evidencia también la atención primaria, digamos como una parte del abandono de la atención primaria en la salud, porque en este momento las respuestas son limitadas al aislamiento y entonces esto diluye las prioridades, la protección de estos grupos vulnerables, las personas adultas mayores, las personas embarazadas, las personas con discapacidades, las personas con enfermedades crónicas. Entonces está probado que una de las medidas más efectivas para prevenir el contagio del virus COVID es el lavado de manos. Pero la mayoría de la población salvadoreña no tiene el acceso al agua. El Foro del Agua de El Salvador y la Alianza Nacional para la Defensa del Agua han manifestado constantemente el desabastecimiento del agua potable en las zonas más populosas del Gran San Salvador, que alberga alrededor de 1.7 millones de personas. Y han denunciado en el marco de toda esta emergencia que no se adjudican recursos para garantizar que la mayoría de la población tenga el abastecimiento de agua. Entonces nos encontramos ante un sistema de agua comunitario en estos momentos, que hay una excepción en el país, pero que corre riesgo de verse afectada por esta falta de recursos humanos y por la falta de recursos materiales. A continuación, yo quiero dejar como fuente ONU Mujeres mensajes claves que podrían responder al impacto de la violencia contra las mujeres. Y uno de estos, pues, es asegurar esos servicios de atención y respuesta contra las situaciones de las mujeres para que se tomen en cuenta esos servicios esenciales. Trabajar también de manera coordinada con las organizaciones de mujeres que tienen amplia experiencia y que pueden fortalecer redes, porque son las que tienen esa expertise a través de la historia salvadoreña para fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres. También otro de los elementos claves que menciona ONU Mujeres es aumentar la inversión en esa prevención de la violencia contra las niñas, contra las mujeres, en un contexto COVID y post-COVID. Y la importancia también de fomentar campañas públicas que sean medidas eficaces de tolerancia cero hacia los victimarios de violencia. Y también quiero mostrarles algunos elementos claves que son para impulsar políticas públicas integrales desde la perspectiva de género, como es integrar la indivisibilidad de los derechos humanos y las necesidades diferenciadas de las mujeres en respuestas a las crisis humanitarias, visibilizar a todas las mujeres en su diversidad e identificar también las múltiples discriminaciones que enfrentan. También la protección social para reducir ese impacto
a través de los subsidios de transferencias de efectivo y esquemas de protección social. Y el último elemento que quiero dejar es que es necesario también expandir estos sistemas de protección social para llegar a estas personas que están en este momento sin empleo o que trabajan por cuenta propia, que están atendiendo en este momento las necesidades de otras personas porque se vuelven cuidadoras en esta crisis y que de ellas dependen muchas niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad. Para finalizar, pues el mensaje es que la violencia de género es una pandemia colateral a la que muchas no logran sobrevivir. Entonces, por eso mi llamamiento esta mañana es que hay que combatirla y que nos sumemos a los esfuerzos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por su intervención. Ha sido muy ilustrativo, sencillo, y nos ha permitido ver la dimensión que tiene en la sociedad salvadoreña el fenómeno de la violencia, especialmente que se ha desnudado en el momento de la pandemia de la COVID-19. Pasaríamos entonces a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas, licenciada. Iniciaríamos con una que nos formuló Leti Hernández, que dice: buenos días, ¿y qué significa e implica despatriarcar la economía? Si gusta, leámoslas todas y voy a hacer una sola respuesta. Luego, la siguiente pregunta del licenciado Espinal nos dice: ¿cuál ha sido el papel que han jugado los tribunales especializados para una vida libre de violencia contra las mujeres en el combate de los feminicidios y que se han disparado en tiempos de pandemia? También la licenciada Sosa nos pregunta qué acciones sugiere y puede tomar las instituciones educativas para sumarse a la lucha contra la prevención de la violencia. La siguiente nos dice: ¿qué hacer cuando las mujeres están siendo violentadas por sus jefas, con las organizaciones que trabajan a favor de las mujeres y a sus promotoras las obligan a salir a territorio a pesar del riesgo del contagio del COVID? También hay otra que dice: ¿cuál es la mejor manera de cambiar las políticas públicas y encaminarlas a garantizar los derechos de las mujeres? Vamos a quedarnos ahí, licenciada, también por el tiempo. Ajá, hasta ahí tenemos como una mezcla de diferentes temas, y las siguientes, pues, se las hacemos llegar y las responderían posteriormente a las personas que las formularon. Bueno, primero quiero agradecerles a las 97 personas que están conectadas acá y que han estado, pues, muy alerta de este espacio que, como les decía, es un espacio vital, es un espacio que requiere, que nos convoca a todas las personas en todos los espacios, ¿verdad? Entonces, para iniciar, pues, cuando yo me refiero a despatriarcar la economía, pues, desde un enfoque feminista, quiere decir que todos los lineamientos, todos los presupuestos, las políticas públicas que se generen, deben de tener esos lentes de género que queremos que nos visibilice a las mujeres y hombres en toda su diversidad, y que no sea únicamente una decisión tomada por hombres, que podamos valorar todas las situaciones y toda la dimensión de las mujeres en los diferentes espacios, tanto urbano, tanto rural, tanto étnico, religioso. Entonces, a eso nos referimos con despatriarcar esa economía. Estamos hablando también de una situación, de una estructura que es hegemónica y por lo tanto requiere una flexibilización, un cambio, una transformación ante una situación que nos ha desbordado como sociedades.
En este sentido también nos preguntaba Melvin, ¿cuál ha sido el papel de los juzgados de los tribunales especializados? Pues en este momento, como yo decía también dentro de mi participación, han tenido o tienen un protocolo de atención hacia las mujeres en una situación de normalidad, pero ante una situación de crisis, ante una situación de salud pública que nos ha afectado en el mundo a las mujeres, no ha habido una respuesta integral para poder atender a estas situaciones que hemos podido evidenciar con la investigación, la cantidad de feminicidios que han habido en pocos días. Entonces esperamos que esto también, esto como se ha dicho en toda América Latina, nos convoca a poder pensar que debemos de reformular todo lo que estamos haciendo para poder tener una respuesta integral, interseccional, y que pueda de esta manera tanto el sistema que ya está estructurado dar esa respuesta efectiva y oportuna. Luego también nos mencionaban qué acciones se pueden tomar las instituciones de educación. Principalmente creo que es un gran reto para las instituciones de educación el lograr que no haya una discriminación en la educación, ahora que estamos transitando a una educación digital. Y desde mi perspectiva y mi experiencia como coordinadora de un proyecto nacional que tiene que ver con el tema de educación en diferentes temáticas, pienso que podemos fortalecernos con las organizaciones también para poder dar la mayor cobertura y poder lograr también estos desafíos tan grandes que se representan en las plataformas digitales respecto al ciberacoso, a la trata de personas, que ese va a ser también uno de los grandes desafíos en los cuales las organizaciones que trabajan por derechos humanos pueden ser una buena alianza para el Ministerio de Educación. Entonces creo que esto puede también ser una oportunidad para trabajar de manera intersectorial, ¿verdad? E interinstitucional, y lograr cobertura con calidad y con eficiencia. Y creo que la otra pregunta estaba respecto a qué hacer cuando hay una persona que las personas son violentadas dentro de organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres. Bueno, esto no crean que es algo que pasa particularmente solo en una, pasan en todas. Pero creo que una de las medidas o herramientas que se pueden tomar en cuenta son las redes de apoyo. Cuando nosotros las mujeres trabajamos con el poder que ese poder es el que nos permite dentro de los liderazgos colectivos ejercer fuerza, ejercer esa fuerza positiva para desvincular personas, porque son las personas las que hacen estas situaciones. Deben de haber mecanismos de denuncia para lograr que estas situaciones se eliminen de la cultura organizacional de las instituciones, incluso de las instituciones de derechos humanos. Entonces, para mí es muy importante el tema de la red de apoyo dentro de la organización, para que cuando a una persona le esté sucediendo tal situación, poder alertar y poder hacer ese poder que pueda evitar que estas situaciones o que estos lineamientos que vienen desde directrices superiores, pues nos limitan y nos ponen en desventaja y en vulnerabilidad.
Actualmente sabemos que todas las organizaciones, todas las empresas tienen por obligación que dar a sus empleadas y empleados todos los requerimientos de bioseguridad para poder continuar con nuestro trabajo en campo. Por lo tanto, es importante que dentro de las políticas institucionales, los reglamentos institucionales, pueda fortalecerse esas redes de apoyo en la que las mujeres y también los compañeros hombres se sientan fortalecidos para poder evitar situaciones de vulneración sobre nuestros derechos como empleadas y empleados. Me quedaría ahí, licenciada. Bueno, agradecerle por haber respondido a estas preguntas, porque tiene varias, licenciada, se lo voy a hacer llegar. Solamente hay una que a mí me ha llamado la atención y que sí nos gustaría que nos ilustrara en base a su experiencia. Hay un señor de apellido Alvarado que nos dice que cuando ellas están visitando las municipalidades de casa en casa para ver lo del contagio de la COVID, que cómo pueden ellos identificar que se está violentando que hay violencia de género en esa familia. Me parece que es algo bien importante, porque son ellos los que dan la cara todos los días para identificar los casos de COVID. ¿Qué se podría hacer en este caso? Y con esa nos quedaríamos para dar espacio luego al cierre de parte de nuestra vicerrectora académica. Licenciada, gracias. Gracias también a las personas que pues tienen muchas consultas. Yo me voy a tomar el tiempo para poder responder a todas sus preguntas, si la licenciada me apoya enviándomelas. Pero sí, definitivamente que una de las razones por las cuales las personas dentro de las instituciones es necesario generar puntos focales. Estos puntos focales pueden estarnos apoyando para poder determinar ciertas características o ciertos indicadores que las personas, en las familias está pasando, ¿verdad? No es como una receta que usted va a decir, bueno, esta persona, como le di el golpe, entonces esta persona está recibiendo maltrato. O sea, hay que tener como un proceso de acercamiento para ir indagando qué está sucediendo dentro de la familia, ¿verdad? Y eso usted lo puede determinar cuando las personas estamos capacitadas y que se requiere por eso. Y yo lo ponía dentro de mi presentación, el tema de la inversión en campañas y en el tema de protección respecto a la perspectiva de género. Porque si no estamos capacitadas o capacitados, no vamos a tener esa digamos, como esas herramientas para poder identificar qué vamos a hacer ante una situación como esta. Sí tenemos los protocolos de atención, ¿verdad? EDISDEMU, a través del PNUD y otras organizaciones han trabajado fuertemente en protocolos de atención que tiene la Fiscalía de la República, que tiene la Policía Nacional, civil también, a través de las unidades. Hay protocolos, hay ciertos pasos que hay que continuar, pero para poder diagnosticar a una persona que está enfrentando violencia, porque no solamente, recuérdense que la violencia no solo es la que es física, sino también la que no se ve. Entonces, es importante invertir las instituciones públicas y las organizaciones. Estamos llamados y estamos obligadas a invertir en capacitar al personal para poder detectar este tipo de amenazas. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias por su presentación. En este momento daríamos espacio al cierre del evento, ¿verdad? Y para eso tenemos la presencia de la vicerrectora académica de la UNIVO, la licenciada y maestra María Luisa Sevillano, y además es la coordinadora de la unidad de género. Licenciada.
puede activar su micrófono, licenciada. Ahí abajito de su pantalla hay un micrófono. Sí, Perdón. Gracias. Hola. 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 Un gusto saludarles, licenciada Arévalo, y a todos los que han estado pendientes de esta transmisión, de esta conferencia. La Universidad de Oriente, mediante el Centro de Investigación para la Democracia, CIDEMO, agradece sobremanera su participación, licenciada, por exponer un tema que siempre ha sido controversial, pero que se ha agudizado en tiempos de COVID-19, con un impacto devastador en todas las regiones del mundo. Y nos referimos a la otra pandemia, la violencia contra las mujeres y niñas. Ya escuchábamos de su parte que esta violación de derechos humanos ha reflejado un aumento alarmante en las cifras de víctimas de violencia y feminicidios. La crisis actual nos ha obligado a adoptar una estrategia virtual para continuar con la educación y el trabajo que nos ha confinado en los hogares, pero nos ha dado la oportunidad de ser miembros de las familias. En muchos casos, esto se ha convertido en un espacio para la violencia doméstica, en lugar de ser un momento de armonía, de disfrute de ese tiempo valioso que en otro momento se ha requerido. Hoy revela sufrimiento para los que padecen la enfermedad, dolor e impotencia por la pérdida de la vida de muchos cercanos, la incertidumbre de un panorama económico y sobre todo el constante miedo y la angustia ante la amenaza diaria del opresor. El Comité de Género de la Universidad de Oriente que presido busca precisamente estrategias de actuación para la prevención y detección de violencia contra la mujer basada en su género, por lo que estamos trabajando en la validación de un protocolo para su aplicación en el ámbito universitario, como parte, por supuesto, de la red de mujeres líderes de las instituciones de educación superior de El Salvador. Nuevamente a usted gracias por esta colaboración que se suma a estos esfuerzos de sensibilización orientada a la comunidad académica, así como a los actores públicos y a la sociedad civil en general. Estamos conscientes de que falta mucho por avanzar en este tema, pero tenemos un compromiso para ofrecer estrategias, recomendaciones y algunas prácticas prometedoras para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y niñas frente a COVID-19, pero sobre todo después de esta pandemia de la normalidad. Así es que gracias por su participación. Sabemos que han habido muchas inquietudes, muchas interrogantes y que poco a poco se les irá dando respuesta. Esto es algo que nos interesa a todos y como comunidad educativa estamos altamente comprometidos en llegar a hombres y mujeres, no solo para sensibilizar, sino que para tomar conciencia y práctica. Ya leyes, normas tenemos muchas, pero necesitamos llegar a una verdadera y real participación y concreción de todas esas leyes que son un derecho para todos. Muchísimas gracias y buen día para ustedes, ¿verdad? Esperamos que continuemos, ¿verdad? Yo sé que el CIDEMO tiene una lista, un ciclo de conferencias bajo esta modalidad y que vamos a estar siempre pendientes. Muchas gracias a todos, especialmente a usted, licenciada, por su participación. gracias. Muchas gracias, licenciada. Si me permiten despedirme, licenciada Ruth. ¿Sí, licenciada? Me permite despedirme, le digo. Sí, licenciada. No. Bueno, gracias. Bueno, agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas y que siguen conectadas. Yo me voy a tomar el contestarles, se los prometo, ya copié y pegué las preguntas, pero tenemos que buscar el medio para podérselas enviar. Pero quiero finalizar haciendo esta reflexión que es necesario y es muy importante, es vital trabajar de manera muy estrecha con las organizaciones de sociedad civil, con las organizaciones de mujeres y con las defensoras y defensores de derechos humanos, porque hay que unir todos los esfuerzos en este momento en que van a ser muy limitados, pero que estos esfuerzos, estos recursos puedan desarrollar nuevas modalidades para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, contra la niñez, no solamente en respuesta al COVID-19, sino también ante una recuperación que vamos a necesitar todas y todos. Muchas gracias, un abrazo muy sororo para todas las mujeres que están acá
y a los compañeros que también nos compartieron su presencia. Al licenciado Luis Vázquez, un abrazo muy fuerte y agradecimiento y admiración. Gracias. Gracias, licenciada. A todo el público y participantes, les damos las gracias por haber estado con nosotros y les deseamos que tengan un buen día de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Pasen muy buen día. Gracias.